vídeo estuvimos viendo lo que era el accidente de trabajo y estamos viendo que el accidente de trabajo podía incluir tanto una lesión como también una enfermedad. Y dejamos la intriga o el cliffhanger de cómo era posible que un accidente pudiese considerarse como enfermedad. Y en este caso, de qué se diferenciaría de una enfermedad profesional. Estuvimos viendo que no se considera accidente de trabajo cuando existe imprudencia temeraria, cuando obviamente tú preparas también tu propio accidente. Es decir, imprudencia temeraria es que actúa con total desprecio a mi instinto de conservación. Y también no sería accidente si yo preparo conscientemente mi accidente para conseguir alguna ventaja económica o como medio de suicidio o lo que sea. Obviamente, si yo preparo mi accidente no es un accidente. Por otro lado, también nos encontramos con que vimos también que una agresión por parte de alguien del trabajo se podría considerar accidente de trabajo si tenía una conexión con el puesto de trabajo. Hablamos también del accidente in itinere. In itinere, es decir, a la ida, a la vuelta del puesto de trabajo. Es decir, normalmente pensamos, hasta ahora, muchos, que el accidente de trabajo solamente se podía producir en tu entorno laboral. Pero es verdad que si tú no hubieras ido a tu entorno laboral, no hubieras tenido este accidente. Veíamos cómo era muy importante que existiese una relación de causalidad entre el desarrollo de tu función y el daño a la salud, porque si no, no se va a considerar como accidente de trabajo. Hay también una situación en la que un trabajador sale a la terraza del edificio porque le apetece ver una... Y aquí lo vamos a ver. Un trabajador coge y sale a la terraza de un edificio y se pone a mirar una tormenta y le cae un rayo como consecuencia de la tormenta. Le cae un rayo. Obviamente, esto no tiene relación con el puesto de trabajo, porque si el trabajador hubiera estado a la ventana mientras estaba con su ordenador y le cae el rayo, pues entonces sí es un accidente de trabajo. Pero en el caso de que tú decides hacer una pausa y te sales a la terraza y te pones a ver la tormenta, pues sí se te va a considerar como... No se te va a considerar accidente de trabajo porque, como hemos dicho, tiene que haber una relación causa-efecto entre accidente y el desarrollo de tu actividad profesional. Bueno, vamos a seguir profundizando en estos conceptos. Entonces, como hemos dicho, se consideran accidentes de trabajo, los accidentes in itinere, lo que sufre el trabajador al ir o volver de casa al lugar de trabajo. Tiene que ocurrir en el camino de ida y vuelta al domicilio habitual, que no se produzcan interrupciones entre el trabajo y el suceso que produce el accidente, ¿vale? Aunque hay casos en los que se ha admitido que suceda dentro del recorrido habitual. Y como hemos dicho, los requisitos son flexibles. También se le considera al accidente de trabajo que sufra el trabajador al desplazarse con motivo de desempeño de un cargo sindical o como consecuencia del mismo. El accidente de trabajo que sufre un trabajador que realiza tareas que no son propias de su categoría profesional, pero que debe hacer para el buen funcionamiento de la empresa. Es decir, imagínate que yo estoy en mi clase y resulta que hay un problema con el cañón y yo cojo y digo, bueno, voy a arreglar el cañón. Entonces, cojo y me levanto. Y mi trabajo es arreglar cañones, no. Pero resulta que mientras estoy subido en una silla para ver si puedo poner bien orientado el cañón, me caigo. Pues un accidente de trabajo, porque aunque mi trabajo es enseñar, corregir exámenes, etc., lo he hecho para el buen funcionamiento de la empresa. También nos vamos a encontrar con... Y aquí ya nos encontramos con el cliffhanger. Recordemos que el cliffhanger, el concepto de cliffhanger no es de prevención de riesgos laborales, es un concepto friki. Y hace referencia a que cuando yo veo una película y, bueno, una serie y quiero que el espectador se enganche y siga queriendo verlo, pues ponemos una escena al final de esa serie
de ese capítulo para que quiera seguir viéndolo. ¿Ok? Pues vamos a resolver el cliffhanger que hicimos en capítulos anteriores cuando decíamos que un accidente de trabajo incluía también la posibilidad de una enfermedad, pero sin que esta enfermedad se considerase enfermedad profesional. O lo que es lo mismo, una enfermedad puede tener consideración de accidente de trabajo o enfermedad profesional, pero no ambas. Y ahora explicamos el porqué. Y el porqué es el siguiente. Existe una normativa que dice qué enfermedades son enfermedades profesionales. Por lo tanto, si tú tienes una enfermedad derivada del trabajo, pero no viene en esa normativa, se considera como accidente de trabajo. Repito, imagínate, hay un papelote, una lista, donde dice... estas son enfermedades profesionales. Y te dice, por ejemplo, minero. Pues si el minero tiene una silicosis, eso es enfermedad profesional. ¿Ok? Entonces, tú ves la lista y dices, oye, he sufrido una enfermedad que deriva de mi trabajo. Imagínate que has cogido un montón de frío. Tú trabajas como en una cámara frigorífica. Te has despistado con los tiempos en los que puedes estar en la cámara frigorífica y has cogido una pulmonía. Si esa pulmonía aparece en el listado de la normativa, se considera enfermedad profesional. Si no aparece en esa normativa, se considera como accidente de trabajo. Y además, decimos que existe una presunción que admite prueba en contrario, que todas las lesiones que sufras en el tiempo y en el lugar de trabajo son accidente de trabajo. Es decir, salvo que se demuestre lo contrario, si tú sufres una lesión en tu horario y lugar de trabajo, una lesión o enfermedad se considerará como accidente de trabajo. Y ahora vamos a ver más. Existen también enfermedades o defectos previos que se consideren agravados por el accidente. Imagínate que tú tienes o enfermedades que viven de procesos patológicos. Imagínate que tú sufres un accidente de trabajo y mientras estás en el hospital se te complica esa lesión que tienes. Imagínate que tú sufriste un daño importante en la rodilla, estás en el hospital coges una bacteria y te tienen que amputar la pierna, ¿vale? Pues como la amputación de la pierna se considera una consecuencia de este proceso patológico que estás sufriendo, se va a considerar como accidente de trabajo. Y también que si tú tienes, por ejemplo, una lesión de espalda y esto se ve agravado por el accidente, las prestaciones y todo aquello que derive de esa situación se va a considerar también como accidente de trabajo. Por lo tanto, ya lo tenemos claro, es decir, ya hemos definido a su vez lo que es la enfermedad profesional. Entonces nos vamos a encontrar con que yo tendré que mirar la enfermedad y dónde la ha sufrido. Es decir, para que una enfermedad profesional se considere profesional, tiene que tener dos características. Uno, que aparezca en el listado, y dos, que corresponda a la actividad correspondiente a esa enfermedad, tal como aparece aquí en este tablón, ¿no? Si yo tengo neumoconiosis y trabajo en minas del carbón, yo no tengo que demostrar nada porque se considera inmediatamente como enfermedad profesional. ¿Vale? Como aparece aquí en el grupo 4, dice el agente es polvo de carbón. Ese polvo de carbón me hace daño en los pulmones y yo trabajo como en minas del carbón. Así que yo no tengo que demostrar nada, es decir, esto automáticamente se me considera como enfermedad profesional. Que sea enfermedad profesional me conviene sí o sí, porque voy a tener, igual que los accidentes de trabajo,
es preferible que sea accidente de trabajo o enfermedad profesional que accidente común o enfermedad común, porque voy a tener más prestaciones. Entonces, ¿cuáles son las diferencias principales entre accidente de trabajo y enfermedad profesional? Pues básicamente que la enfermedad profesional se contrae como consecuencia del trabajo ordinario y el accidente de trabajo se produce por un acontecimiento anormal en el medio laboral. Es decir, normalmente la enfermedad profesional se deriva porque se va haciendo poquito a poco. Es decir, la enfermedad, tú trabajas en la mina y poquito a poco te afecta el polvo y a lo largo de los años se va acumulando y te va haciendo daño poco a poco. El accidente de trabajo normalmente es que pues, tú vas caminando y te resbalas y te partes una pierna. La enfermedad profesional se puede detectar estudiando el medio ambiente laboral. Es decir, tú puedes tener, pues, imagínate un sistema para controlar la calidad del aire o si existen radiaciones. Mientras que el accidente de trabajo no, es decir, el accidente de trabajo se puede producir en cualquier momento y no se puede prever. Es decir, hay que adoptar medidas preventivas, pero es más complicado. Y básicamente la técnica para luchar contra la enfermedad profesional es la higiene, la técnica para evitar los accidentes de trabajo es la seguridad. ¿Vale? Que lo veremos más adelante. Y en el próximo capítulo veremos una patología muy común, muy extendida y muy del hombre moderno y de la mujer moderna, que es el estrés. Pero eso lo veremos en próximos vídeos. Nos vemos y no olvides suscribirte y darle al like y disfrutar de próximos vídeos. Un saludo.